Hola, soy el del Yerton. Bienvenidos a nuestro estudio llamado Viviendo una vida de significado. Hemos estado hablando de la vida de Elías, ya hicimos 6 lecciones, y si no las has visto, te animaría a verla. De verdad te animo a que las veas porque ese es el fundamento de todo este estudio. En las últimas 2 lecciones hemos visto la conexión entre Elías y Eliseo. Y estas últimas 4 lecciones que quiero compartir con ustedes están basadas en la vida de Eliseo, particularmente en su tiempo con la viuda sunamita. Veremos que Dios hizo cosas verdaderamente milagrosas en su vida. Y a esta lección le he llamado discernimiento. Y nos muestra la primera vez en que Eliseo interactúa con la viuda sunamita. Nuestro texto inicial se encuentra en 2 de Reyes, capítulo 4, versículo 8, que dice así: Un día cuando Eliseo pasaba por Sunem, cierta mujer de buena posición le insistió que comiera en su casa. Desde entonces, siempre que pasaba por ese pueblo, comía allí. Continuamos con el versículo 9. La mujer dijo a su esposo: Mira, yo estoy segura de que este hombre que siempre nos visita es un santo hombre de Dios. El versículo 10 dice lo siguiente: Hagamos un cuarto en la azotea y pongamos allí una cama, una mesa con una silla y una lámpara. De ese modo, cuando nos visite, tendrá un lugar donde quedarse. Este pasaje está en 2 de Reyes, capítulo 4, versículos 8 al 10. Y esta es la introducción que tenemos de la viuda de Sunem. Es la primera referencia en la historia de Eliseo. Y, como dije, quiero llamar a esta lección discernimiento. El discernimiento proviene de la revelación. No hay nadie que le diga a la viuda sunamita que este es un santo hombre de Dios. No, simplemente un día, repentinamente, en su espíritu, ella siente y reconoce que el profeta es un hombre santo y ungido de Dios, por lo que es ella quien inicia esta relación con este profeta. Y la verdad es que, como creyentes, tenemos una mayor necesidad de discernimiento que de aprender. Y vamos a repetirlo porque es muy importante que tengamos el fundamento del discernimiento antes de que podamos añadir a esta verdad. Tenemos una mayor necesidad de discernimiento que de aprendizaje, porque la revelación va más allá de nuestro entendimiento natural. La mente natural no comprende la revelación. Eso viene a través de nuestro espíritu. Incluso yo he descubierto en mi propia vida personal que a veces la revelación es insultante a nuestra inteligencia natural. Es un insulto. Y esta es la razón por la que muchas personas se pierden de la revelación que Dios quiere traer a sus vidas. Por ejemplo, en esta historia, sin duda, Eliseo pasaba por esa ciudad porque era un ministro que viajaba, que iba por diferentes lugares, hacía circuitos. Y sin duda había pasado por ahí incontables veces, y la mujer lo reconocía, pero la mayoría de las personas no lo reconocían. No reconocían la unción que estaba puesta sobre su vida. Y la verdad es que nosotros tenemos que percibir, y eso viene de nuestro espíritu, antes de que podamos creer. Y eso es más que un conjunto de palabras que suenan bien. Esta es una secuencia de eventos. Si tú no percibes lo que Dios está haciendo, entonces es imposible que tú participes de ello. Tenemos que percibir antes de que podamos creer, y tenemos que creer antes de que podamos recibir. Por eso es que el discernimiento es tan importante. Si lo que queremos es recibir las promesas de Dios en nuestra vida. Ahora, analicemos esta historia y a esta distinguida mujer, como la Biblia la describe. Veamos cómo esta mujer fue capaz de obtener una promesa milagrosa de parte de Dios. Número 1. Busca la promesa de Dios. Tendrás que vigilar, y vigilamos con nuestros ojos espirituales. Está alerta con tu espíritu. Y de ahí exactamente es de donde viene el discernimiento. Viene de nuestro espíritu. Muchas veces decimos que es nuestro corazón, pero no estamos hablando del corazón físico, hablamos del
Corazón como metáfora, es nuestro espíritu. Eso es nuestro espíritu. Todo ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Entonces el discernimiento no viene a nuestra cabeza, sino que viene a nuestro corazón, viene a nuestro espíritu. Por esta razón la Biblia nos dice que la mente natural es un enemigo de nuestro espíritu. La mente natural es hostil a él. La mente natural opera a través de hechos, pero el espíritu opera a través de la revelación. Hay una gran diferencia, y esta es una de las razones por las que muchos cristianos no logran obtener las promesas de Dios, porque están intentando vivir la vida cristiana con su cabeza y no con su corazón. Pablo escribe al respecto en Romanos. En el capítulo 8, versículo 7, Pablo dice que la mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Y esta palabra enemiga la podemos entender como que es hostil. La mente carnal es hostil en contra de Dios, porque no puede someterse a su ley, no puede someterse a la ley de Dios. Todos nosotros, desde que éramos niños pequeños, hemos empleado nuestra voluntad en conexión con nuestra mente para intentar salirnos con la nuestra. Siempre estamos planeando y siempre estamos promoviendo nuestras intenciones. Y lo hacemos porque intentamos obtener lo que queremos. Y no es así como opera el reino de Dios. Dios no va a operar así en tu vida, no lo hará. No, Dios nos da sus promesas mediante la revelación. Debemos cuidar de no permitir que nuestra mente natural cancele las promesas de Dios. Por eso es que cuando Dios habló con Abraham en Génesis, en el capítulo 17, dijo: «Anda delante de mí y sé perfecto». Y la palabra perfecto usada aquí puede ser traducida como sé sincero, sin intenciones ocultas. No hagas tus maquinaciones. He visto a tantas personas que siempre están maquinando, siempre tienen algún plan en su mente. Son los titiriteros tras bambalinas, para intentar salirse con la suya. Y Dios no va a jugar ese juego. Por eso lo que hay que aprender a hacer como creyentes es poner a nuestro espíritu en el asiento del conductor de nuestra vida y dejar que sea nuestro espíritu el que guíe, el que nos dé dirección, si es que estamos siguiendo a Dios o no. Y la segunda cosa que veo en esta historia es lo que yo llamo esperar en la promesa. Esperar en la promesa. El profeta Eliseo ha visitado Sunem con bastante regularidad. El profeta se presenta en esta ciudad muy seguido, pero, por un tiempo, obviamente, ella no ha notado nada diferente, porque cada profeta tiene un tipo diferente de unción. La Biblia habla sobre los 7 espíritus de Dios y menciona que hay diferentes tipos de unción que operan en nuestra vida. Reconozco, por ejemplo, en mi propia vida que conozco gente que tiene una unción similar a la que yo tengo en mi propia vida y cuando llego a sentir esto, vaya, esto me toca profundamente, porque he escuchado esa voz antes. Es Dios hablando a través de una persona. Pero todo profeta tiene un tipo diferente de unción. Por ejemplo, la unción de Elías era muy diferente a la de Eliseo. Alguien ha descrito al profeta Elías como un relámpago y trueno que viene antes de la lluvia gentil. Y Eliseo es esa lluvia gentil que sigue al trueno y al relámpago. Pero la mujer sunamita reconoce la unción que hay en Eliseo. Entendió que había algo sumamente significativo en la vida de Eliseo. Reconoce que él es un santo hombre de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ella insiste en que Eliseo los acompañe a la mesa y coma con ellos. Ella comienza a darle alimento. Esto es clave, es muy importante, porque a veces no reconocemos la unción y no la invitamos a nuestra propia vida. Y cuando no lo hacemos, nos perdemos de las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos prestando atención. Operamos nuestros propios planes en vez de
seguir a nuestro espíritu, mientras nuestro espíritu sigue al Espíritu de Dios. La tercera cosa que veo en esta historia es lo que yo llamo alimenta la promesa. Alimenta la promesa. Eso es lo que ella hace. Cuando el profeta llega a la ciudad, ella comienza a alimentarlo y le insiste, por favor, ven a mi casa, por favor, come con nosotros, está aquí con nosotros. He preparado un gran banquete para ti, esto es muy especial para nosotros, por favor, ven. Ella insiste en que él los acompañe y la verdad es que cualquier cosa que alimentemos va a seguir regresando a nosotros. Es decir, alimenta a un gatito o a un perrito y lo harán. Alimenta a un perrito y ya va a ser tu perrito porque seguirá regresando. Seguirá regresando varias veces para alimentarse de lo que sea que le estés dando. Y eso es lo que ocurre aquí. Ella comienza a alimentar al profeta. ¿Y qué es lo que está haciendo? Lo que ella está haciendo es aprender a anticipar la necesidad que existe en la vida de Eliseo. Y hay muchas personas que quieren las bendiciones. Quieren la bendición de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios. Quieren lo que viene de la presencia de Dios y su unción. Quieren la bendición, pero no la alimentan. No la siguen. No lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? No lo hacen porque solamente están echando a andar otro de sus planes para intentar usar a Dios para obtener lo que ellos quieren. Pero ella no lo hace. La tsunamita no tiene ningún plan oculto, no tiene ninguna motivación más que alimentar al profeta. Notemos qué es lo que pasa. Ella alimenta al profeta, pero aún no le ha hecho lugar en su vida. No ha preparado lugar para él en su vida. Y esto es totalmente clave porque me lleva al cuarto punto que quiero compartir aquí. Hazle espacio a la promesa. Hazle lugar a la promesa. Un día la mujer tsunamita le dice a su esposo, este hombre de Dios viene muy seguido, nos visita bastantes veces y nosotros no le hemos preparado lugar para que él se quede. Necesitamos hacer lugar para que lo sobrenatural pueda habitar en nuestra vida. He visto a muchísimos cristianos, quieren la bendición de Dios, pero no quieren pasar tiempo con Dios. Su vida de oración es totalmente vacía. Si es que existe del todo. Algunas personas usan la vida de oración como una llanta de repuesto en su auto. Solamente la usas cuando se te poncha una llanta, cuando tu auto tiene problemas. Eso no es de lo que se trata la oración. La oración debería ser parte de nuestra relación con Dios. Hablamos con Dios y Dios nos habla a nosotros. Si queremos que eso ocurra, no solo tendremos que alimentar al profeta, tendremos que hacer espacio, darle lugar al profeta. Y cada vez que intentes hacer esto, va a costar dinero y va a traer bastante atención. La gente va a preguntar, ¿y ahora qué estás haciendo? Estoy preparándole un lugar al profeta. Y si no tenemos cuidado, vamos a caer en esta trampa de preocuparnos por lo que otras personas puedan llegar a pensar. Se ha dicho muy bien, si tú supieras qué tan seguido la gente piensa en ti, ni siquiera te preocuparías de qué es lo que piensan, porque casi nunca piensan en ti. Y eso es verdad. Preocuparse por lo que otras personas dirían. A ella no le importa nada de eso. No se preocupa por eso. Lo único que ella sabe es que este hombre es un santo ungido de Dios. Y yo quiero lo que sea que exista en su vida y que pueda fluir hacia mi vida. Yo quiero recibir eso. Entonces, ella está siendo completamente abierta, diciendo, hagamos lugar para él. Y tratándose de mucha gente, a muchos les encanta hablar. Les fascina dar su opinión. La verdad es que no necesitamos una discusión acerca de Dios. Eso no es lo que esta mujer necesita en su vida. No. Lo que ella necesita es una palabra de parte de Dios. Y para obtener una palabra de Dios, lo que necesita hacer es acercarse a quienes conocen más a Dios. Y ella comprende que este profeta tiene la palabra de Dios en su boca. Él tiene la palabra de Dios. Él ha escuchado la voz de Dios. Y por eso es que ahora se está acercando. No de manera egoísta, pero se da cuenta de que hay necesidades en su vida que solamente Dios puede resolver. Cosas que no se arreglan si no es por una palabra de Dios. Y ya mencionamos que te va a costar algo el edificar un cuarto para el profeta. Te va a costar algo, siempre cuesta algo.
Es costoso sentirse seguro con la promesa. Esto es así. Y para muchos creyentes, Dios es como un extraño. De hecho, estas personas están aterradas de Dios. Le tienen muchísimo miedo a Dios. ¿Y cómo por qué sería así? Él es nuestro Padre Celestial. Él es el mejor amigo que podríamos tener. Alguien alguna vez dijo, no puedes amenazarme con el cielo. Y vaya si es verdad, Jesús es el mejor amigo que tengo. Y sí, me va a costar algo. Pero yo quiero ser amigo de Dios. Quiero estar tan cerca de Él que pueda ser capaz de escuchar su voz, que pueda recibir una palabra de Dios, que no me pierda absolutamente nada de lo que Dios tiene para ofrecer. Y veo a muchos cristianos que son como la gente de Sunem, son como los ciudadanos de Sunem. Estaban ahí, pero no reconocieron al profeta, tampoco alimentaron al profeta, no le hicieron lugar al profeta, y tristemente no hay registro de que fueran bendecidos. No hay registro de que ellos recibieran una promesa de Dios. Se lo perdieron, cuando estaban tan cerca. Estaba tan cerca de ellos, pero perdieron su oportunidad. No lo hagas, amigo mío. Ese es un error trágico. No hagamos esto en nuestra vida. Gracias a Dios que la mujer sunamita no se perdió la promesa. Y esto me lleva a la quinta cosa de la que quiero hablar. Quiero hablar sobre anticipar la promesa. Anticipar la promesa. Y de nuevo, no había motivos egoístas en la mente de esta mujer. No estaba manejando ningún plan oculto. Esa no es la razón por la que alimentaba al profeta. No es la razón por la que le construyó un pequeño departamento, de hecho, porque también incluía al siervo de Eliseo, Giesi, recordemos ese nombre. De hecho, fue el siervo de Eliseo, Giesi, quien le dio perspectiva en cuanto a las necesidades de esta mujer. Pero no tenía maquinaciones, no tiene ningún plan secreto para manipular y hacer que el profeta le dé promesas especiales. No. Y el profeta, cuando ella le construye este pequeño cuarto y le prepara todo y llega y se alista, ella ha dejado todo correcto, y el apartamento está en el segundo nivel, así que está más alto y tiene buena brisa, está más fresco de lo que estaría en cualquier otro lugar. Está en su cuarto descansando una tarde y le dice a su siervo, «Esta mujer ha sido tan amable con nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros por ella?» Y su siervo Giesi le dice, «Bueno, la verdad es que ya tiene muchos años de casada y aún es una joven mujer, pero su esposo ya es un hombre anciano». Y esto le da una pista al profeta sobre qué es lo que hay que hacer. El profeta la manda a llamar y cuando ella viene, le hace la siguiente pregunta. Le dice, «¿Qué es lo que quieres que hagamos por ti, ya que tú has sido muy buena con nosotros?» Ella responde y dice, «La verdad no necesito nada». La cosa aquí es que no está siendo del todo honesta, porque la verdad es que sí necesitaba algo, así como tú necesitas algo, y así como yo necesito algo. Ninguno estamos completos en nosotros mismos. Todos nosotros necesitamos a Dios en nuestra vida. No hay manera en que podamos vivir sin que haya algo que en verdad necesitemos. Así como ella. Eliseo le pregunta, ¿qué necesitas? ¿Necesitas que le hable al rey o al general por ti? Y ella dice, no necesito que le hables ni al rey ni al general. Y es verdad, no lo necesita, no necesita esto. No necesita que le hablen al rey o al general. Lo que necesita es un milagro. Necesita un milagro. Y estoy hablando a algunos de ustedes ahora mismo. Es exactamente lo que necesitan. Tú necesitas un milagro. Ese es el Dios que tenemos. Él es el Dios de los milagros. Ella necesita un milagro, pero lo que dice es, no necesito nada, pero sí lo necesita, porque es una mujer joven y sin hijos. Lo que necesitaba era un hijo. ¿Notamos qué ocurre en su vida? Ella se ha acostumbrado a vivir sin las cosas. Vamos a parar aquí por un momento, porque eso le ha ocurrido a muchos de ustedes.
Se han acostumbrado a vivir sin las cosas. Muchos de ustedes piensan que es un sueño imposible, es imposible de lograr, que nunca podría ocurrir. Esa manera de pensar está errada, amigo mío, porque no hay nada imposible con Dios. Nada. Y ella necesita un hijo. Por eso el profeta le dice, a estas alturas el año que viene, vas a abrazar a un hijo. Y ella al escuchar estas palabras piensa, esto es demasiado bueno para ser verdad. No juegues conmigo, hombre de Dios. No me hagas esto, hombre de Dios, porque esto me da falsas esperanzas, no lo hagas. Pero ocurrió justamente como el profeta había dicho. Y por esta razón digo que tenemos que aprender a vivir con expectativas. Tenemos que aprender a hacerlo. Hay que hacerlo. El apóstol Pablo lo dice de esta manera. Escribe estas palabras. Conforme a mis expectativas. Mis expectativas. Notémoslo. ¿Dónde escribió estas palabras? En una celda romana. Ahí fue donde lo hizo. Escribió esas palabras. Conforme a mis expectativas. ¿Por qué? Porque Dios no se encuentra limitado por una celda romana. Nada será imposible para aquellos que creen. Aprende a vivir con expectativas. El profeta le dice, a estas alturas, por estas fechas, el año que viene. Me pregunto qué será en tu propia vida. Que a Dios le encantaría prometerte algo. ¿Qué habrá en tu propia vida que a Dios le encantaría hablar una palabra de promesa para ti? A estas alturas, por estas fechas, el año que viene. No te pierdas las promesas de Dios porque estás viviendo sin expectativas. Permite que las promesas de Dios se hagan realidad en tu vida. En mi propia vida, como yo lo he experimentado muchas veces, es que comienza con un pensamiento. Comienza con una idea en mi mente, pero luego viaja a mi espíritu. Por ejemplo, quiero contarte una historia que es totalmente real. Yo estaba en Guatemala hace muchos años enseñando a pastores, entrenando pastores, y un tiempo después de ministrar llego por la noche a mi cuarto de hotel y estoy muy sediento y estoy muy acalorado y voy a la recepción por un poco de agua. Y ya era de noche, ese hotel no tenía muy buena iluminación, mi cuarto tampoco estaba muy bien iluminado. Así que no me di cuenta de que el agua estaba contaminada. Engullí la mitad de la botella de agua y me fui a dormir. Me despierto al día siguiente, me levanto, me preparo para lo que viene y voy por el desayuno, regreso a mi habitación para lavarme los dientes y termino de prepararme y levanto la botella de agua que había bebido la noche anterior y ya es de día y puedo ver que el agua está verde con algas. Parecía sacada del pozo de una granja, solo verde con algas. Y yo ya me había bebido la mitad de la botella con algas. Me empezó a dar náuseas simplemente de ver esta botella de agua verde. Y ese día teníamos que enseñar todo el día, no tenía tiempo para enfermarme. No tengo tiempo para esto, así que empecé a citar la Escritura. Yo escojo hacer esto. Estoy hablando desde mi cabeza. Si bebieren cosa maligna, no les hará daño. Y fue un muy buen comienzo, pero no es suficiente. Si bebieren cosa maligna, no les hará daño. Empiezo a decirlo. Y empiezo a decirlo una y otra vez. Lo dije hasta que empecé a creérmelo. Empezó a bajar desde mi cabeza hasta mi espíritu y mi corazón. Y luego estoy dando gracias a Dios y alabando a Dios porque ninguna cosa mortífera les hará daño. Eso es lo que hay que hacer. Verás, eso es vivir con expectativas. Y esto es lo que el profeta está ofreciéndole. Por estas fechas, a estas alturas del año que viene. Y me pregunto por muchos de ustedes. Yo creo que Dios está hablando a muchos de ustedes. Una promesa profética ahora mismo. Has orado al respecto, has buscado a Dios. Créele a Dios por sus promesas. Vive con expectativas, conforme a mis expectativas. Es así como será. Recuerda la historia de Pedro y Juan cuando van a entrar al templo. En la puerta la hermosa, y ahí está el hombre inválido. Y
Pedro le dice, míranos, y él les miró como esperando algo. Tienes que empezar a esperar las promesas de Dios. Tienes que esperar que Dios comience a obrar un milagro en tu vida. La diferencia es simplemente en que vaya de la cabeza hacia el corazón, y sabrás cuando llegue ahí. Porque en ese punto, tú de verdad creerás lo que ha dicho, y estarás adorándole, estarás dándole gracias por lo que Él va a hacer en tu vida. Y yo diría que en la historia de esta mujer sunamita, la cosa que yo creo que destaca con tanta claridad es que no dejes que la promesa profética pase de largo. Eso fue lo que le ocurrió a tantas personas. En Sunem pudieron haber recibido promesas de Dios, pudieron haber recibido palabra de parte de Dios, pero nunca se tomaron el tiempo para acercarse al profeta. No lograron reconocer la unción que había en su vida. Otro predicador más. No, él no era otro predicador más. Él era el mensajero de Dios, y esta mujer pudo discernirlo y pudo aferrarse a la promesa. No soltó la promesa hasta que se hizo realidad en su propia vida. Y la Biblia dice que por esas fechas, un año después, ella abrazó a un hijo varón. Dios hizo lo que nadie más podía haber hecho en su vida, porque ella obtuvo la promesa. Y es así como se hace, amigo. Una y otra vez en Hebreos capítulo 11 dice, por fe Abraham, por fe Noé, y dice, por fe obtuvieron la promesa. Es así como la obtenemos. La obtenemos por creer en la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No te pierdas la promesa profética de Dios.